¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, hoy nos convoca un tema que ustedes pidieron a través del Facebook de Caminos de Tiza. ¿Cómo se alfabetiza hoy en las escuelas? ¿Coexisten diferentes propuestas? ¿Y cómo ha sido históricamente? ¿Por qué distintos momentos atravesamos en relación a la enseñanza de la lectoescritura? Teorías, métodos y modas en alfabetización inicial. Nosotros así nos presentamos. El lugar del asombro, el punto de encuentro, de entrega y de amor. Bueno, tendremos testimonios de maestras de la Escuela 2 del Distrito 9, de aquí de la capital. Estará con nosotros el doctor Pablo Pinó, que nos ayudará a hacer un recorrido de los diferentes libros de texto y métodos. Y también Claudia Molinari, adjunta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, nos va a ayudar a hacer una reseña de cómo se trabaja en el nivel inicial en temas vinculados a la alfabetización. Me voy a recibir a las primeras invitadas. Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Egle Pitón. Bueno, Egle, sos investigadora en la Universidad de Buenos Aires. Sí, en la cátedra de nivel primario, en lo que se refiere en un objeto muy específico que es la enseñanza de la lectura y la escritura para aprender, en realidad. Y trabajo con maestros en todo lo que tiene que ver con la implementación de un programa que es Grados de Aceleración, que trabaja con niños grandes desde el 2003 en la Ciudad de Buenos Aires, y que uno de nuestros desafíos es formarlos como lectores en el mismo momento que se están alfabetizando muchos de ellos, a pesar de ser simultáneamente. Grandes. Exactamente. Bueno, y María Elena Cutter, sos especialista en lectura y escritura, trabajás también en... Fui coordinadora del programa de aceleración durante muchos años, desde su fundación hasta abril del año pasado, en que me jubilé amorosamente, pero igual sigo trabajando. En este momento estamos en primaria, haciendo apoyo, un equipo de apoyo a la Dirección de Educación Primaria, trabajando con coordinadores de ciclo para el fortalecimiento de la gestión curricular. Bueno, ambas están cerca de los docentes y me pregunto si es difícil para ellos el trabajo, considerando que hay muchas veces marchas y contramarchas en relación a la propuesta de cómo trabajar en alfabetización inicial. ¿Cómo hacen los docentes? A ver, es difícil contestarte esto. Los docentes tienen un trabajo muy difícil, es un trabajo profesional y todos los profesionales van modificando sus formas de comprender la realidad que tienen que transformar a partir de que hay investigaciones científicas que te dan cuenta de que necesitas cambiar algunos criterios o conceptos. Pero en términos generales, yo te diría que hace muchos años que estamos estables, en el sentido que el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de la jurisdicción de donde van a ser tus maestras de la Escuela 2 del Distrito 9, es del 2004 y es un diseño curricular que tuvo antes de su puesta en vigencia 2 años de debate al interior de las escuelas, donde los equipos de conducción y los responsables de la elaboración del diseño curricular estuvieron debatiendo lo que se conoció como el prediseño curricular. Y de hecho el diseño curricular actual, el vigente desde el 2004, recogió mucho de lo que los docentes planteaban en relación con la evaluación, en relación con algunos contenidos. Bien, vamos a ver si esta estabilidad que vos decís que es real, después realmente se refleja. No, de ¿no? ninguna manera. Las prácticas reales son heterogéneas. Claro, son heterogéneas. ¿Querías decir algo, Egle? No, un poco reafirmar esta doble ¿no? vertiente. Por un lado, la estabilidad no solamente de la prescripción curricular, sino de investigaciones en didáctica de la lectura y escritura, que tienen mucho más que los años del diseño. Es decir, el diseño toma esas investigaciones en aula, son investigaciones didácticas, es decir, compuestas en aula y análisis de lo que allí
sucede, ¿no? Entonces, por un lado, esa estabilidad de la investigación de un enfoque particular, que ahí sí me parece que entramos, ¿no?, en un tema que es la coexistencia de formas de entender. Bien, vamos a ir viendo por qué se da esta heterogeneidad en el transcurso del programa, si hay temores, si hay presiones, bueno, por qué es. Y mientras tanto nos ayuda el doctor Pablo Pinó a hacer un recorrido de editoriales y de cómo reflejaron los libros de texto estos avances y retrocesos que hemos tenido. En la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas termina de llevarse a cabo una revolución pedagógica que cambia totalmente las cosas. Por un lado aparece la idea de la obligatoriedad escolar, la idea de la gratuidad y cambian muchísimo los métodos pedagógicos y sobre todo de cómo enseñar a leer y escribir. Quedan prohibidos los castigos corporales, que era una vieja forma, la vieja máxima, la letra con sangre entra, pasa a ser por lo menos prohibidas, no digo que haya desaparecido de la escuela, pero había que pasar a otras formas, y la formación docente, la creación de los normalistas, permite el armado de una estrategia para que la enseñanza de la lectoescritura, ya así como un bloque, pudiera diseminarse en la población. Se crea un nuevo género literario, diríamos, que son los libros de lectura. Son libros escritos específicamente para enseñar a los chicos a leer y escribir, en la gran mayoría de ellos escritos por maestros o directores o inspectores. Había algo de una cierta consagración profesional, ¿no? Un maestro se consagraba profesionalmente cuando escribía un libro de lectura, y ni les cuento si era un libro de lectura de primer grado, y mantenían una unidad metodológica que es la forma con la que la mayor cantidad de generaciones en Argentina aprendimos, que fue la llamada palabra generadora. El método implicaba, a partir de una palabra generadora relativamente sencilla, se le iba desarmando en sílabas, palabras y se volvía a armar, ¿no?, a la vez que enseñaba a leer y escribir. Con esta metodología, aproximadamente, sin mayores cambios, va a llegar hasta la década del 60 y 70, cuando nuevas ideas, que vienen más del lado de la psicología, van a renovar las formas de enseñanza. Si bien la palabra generadora va a sobrevivir casi aproximadamente hasta la actualidad, probablemente, tuvo nuevos aires, ¿no? La escuela nueva de la década del 20, del 30 y del 40 la renovaron, plantearon otros temas, pensaron otras modalidades. Algunos avanzaron en pensar no tanto la palabra generadora, sino la frase generadora o el método global, se llamó, que tuvo bastante éxito en otras partes del mundo. En Argentina no, la palabra generadora logró resistir. Y ya sí, sobre la década del 70 y los 80, uno empieza a ver que, por un lado, cambia quién escribe los libros, ¿no? Ya para escribir libros de lectura no alcanza con ser maestro o director. Además, hay que ser maestro y director y algo más. Hay que ser además psicólogo, licenciado en ciencias de la educación, profesor de letras, escritor. Digamos, ya hay un cambio en quienes van a escribir estos libros de lectura y van a empezar a acercarse a otras teorías, ¿no? Toda la llegada de la llamada psicogénesis, las investigaciones de Emilia Ferreiro, llevado a cabo en la década del 70, después prohibidas por la dictadura, pero que van a tener su auge en la década del 80, van a renovar los métodos, van a permitir esta idea de que los chicos, para poder aprender a leer y escribir, tienen que explorar el lenguaje, tienen que hacer sus propias hipótesis, sus propios intentos, cambiar la idea de que los chicos se equivocan para pensar que los chicos, cuando intentan escribir, están escribiendo como pueden, y es necesario escribir mal para poder escribir bien, ¿no? Es interesante además plantear estas ideas actuales, ¿no? Cuando uno puede ver que increíblemente vuelven a aparecer ideas como la teoría de la dislexia, ¿no? La dislexia fue un invento escolar de la década del 60, cuando las investigaciones de la psicogénesis demostraron que era un error, en el sentido de que los chicos no era que escribían mal, era que escribían como se escribe a los 6 años, ¿no? Entonces, vale la pena volver a pensar cómo fue la cuestión, revisar la historia, para ver en algún lado cómo podemos evitar caer en ciertas formas que no fueron las mejores. En los libros de lectura un cambio fuerte fue en 1970, cuando apareció Mi amigo Gregorio, que es un libro con el que muchos aprendimos. Mi amigo Gregorio, si bien no termina de romper con la palabra generadora, digamos, que ubica ahí, va a renovar la cuestión, va a acercar a los libros de lectura a nuevos temas. Gregorio va a saltar, va a jugar, va a reírse, se va a abandonar aquel viejo discurso moralista de los niños que se portan bien y se portan mal y que quieren ir a la escuela. Gregorio va a ser un tigrecito que se divierte y que quiere vacaciones. Y van a aparecer nuevas formas. Los chicos, va a ser un libro desacralizado, los chicos van a poder escribir, dibujar, actuar sobre el libro. Estas tendencias que abre Mi amigo Gregorio ya en las primeras décadas de los 70 van a tener su auge ya con la democracia, ¿no? Libros como Trampolín, por ejemplo, o
van a ser muy importantes renovando las formas de lectura y escritura. Van a pensar otro tipo de lector, otro tipo de chico y otro vínculo con la lectura y escritura. La lectura y escritura no es algo en el cual el chico simplemente aprende o incorpora, sino es algo donde el chico se sumerge, explora, produce, crea, cambia. Sí, este recorrido que hace el doctor Pablo Pinó es así, pero mirando los libros, los mal llamados libros de lectura, porque todos los libros son de lectura, actuales, creo que también hay un retroceso. Algunos libros incluso introducen la línea de puntos para aprender las letras, y esto pertenece al siglo pasado. Totalmente de acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos y me parece que lo preocupante no es que haya libros de texto que lo presenten, sino que en general el mercado editorial responde a una demanda. Totalmente. Entonces estamos, así como Pablo Pinó hablaba, de la reaparición de la dislexia, y donde lo que se dice más públicamente es niños que escriben omitiendo letras, cuando hay muchas investigaciones y muy sólidas al respecto. No es que carezcan de base científica, que saben que hay momentos en que los niños piensan la escritura pensando que con una basta, que no hace falta poner ni 2 ni 3 para representar una sílaba. Entonces, bueno, esta aparición de nuevos discursos ciertamente es preocupante. De todas maneras, igual pienso que hay como 2 o 3 problemas diferentes. Un diseño curricular que tiene más de 14, 15 años, probablemente es un diseño curricular que amerita ser ayornado, porque es imposible pensar que no hubo avances y desarrollos en la ciencia, en la didáctica, que no merecen ser tomados en consideración. Por el otro lado, sabemos muy bien que lo normativo no funciona per se. Es decir, que hay que acompañarla con políticas de capacitación docente, que la formación docente tiene también que incluirse en este modo de pensar distinto. Y sobre todo, y por eso nosotros estamos apostando muy fuerte a la gestión curricular de los coordinadores de ciclo, creo que hay un nivel de discusión y de formación que se da en la escuela, con todos los maestros pensando sobre estos temas, planteándose los problemas, intentando buscar soluciones. Egle, enseguida te dejamos comentar lo que escuchamos, pero lo vamos a unir ahora a las maestras de la Escuela 2 del Distrito 9, la Escuela Australia, y esto es lo que nos dicen. Bueno, al principio yo estaba casi recién recibida, cuando la directora de esa escuela pensó que iba a ser buena para ese primer grado. Y entonces tenía como, era más de manual lo mío, mi trabajo. Recién salía del profesorado y como que tenía muchas cosas de manual, digamos. Y me guiaba mucho por el libro, trabajaba mucho lo que es el libro, la continuidad del libro, la secuencia del libro, la secuencia didáctica del libro y con el diseño curricular. Bueno, yo más o menos el proceso de la lectoescritura y la alfabetización la vengo trabajando similar porque no hace tanto que me recibí. Y se trabaja mucho con letras, con juegos de palabras, con escritura en el pizarrón y con lo que traen los chicos, ¿sí? Mucho con lo oral y después se va transmitiendo al lenguaje escrito, ¿sí? Entonces implementamos eso, por ejemplo, qué comiste hoy o qué comiste ayer, entonces tratar de escribirlo, ¿sí? Más allá de después seguir con una planificación y un orden que tenemos establecido en las planificaciones y en el aula. Yo hace ya 29 años que estoy en la docencia y trabajé en primer ciclo casi siempre. Tuve algunos grados altos, pero en general en primer ciclo. Y sí, trabajábamos más con palabra generadora y también soy jardinera, entonces veníamos con mucho trabajo del preescolar en la misma escuela donde trabajaba. Ahora obviamente he encontrado un cambio muy grande, bajando de cuarto a primero, y donde encontrás que los chicos ya vienen en su mayoría alfabetizados. Y con una carga que te ayuda para trabajar mucho más
naturalmente. Ellos mismos son los que te preguntan, te dicen o cómo se escribe o te cuentan cosas que hicieron el fin de semana y bueno, y de ahí partimos. O por ejemplo, no sé, ahora tuvimos la fecha del patrono, la fiesta, y bueno, y teníamos un canguro que nos había regalado la Embajada de Australia. Hicimos un cuento a partir del canguro y de una canción de música, y los chicos te inventan todo. Y trabajamos mucho, que es lo que no hacíamos antes, con el dictado al maestro. Entonces ellos te dictan, vos volvés a leer a principio de año, releen, corregimos, y bueno, eso ayuda muchísimo. El cambio grande se ve después de la mitad de año. Hace muchos años ya, en la década, mediados de la década del 70, había un movimiento que era la Escuela Nueva, que permitía que las maestras pudiéramos poner en juego toda nuestra creatividad para que los chicos aprendieran. Bueno, y ahí están las maestras entre atarse al libro y a la planificación o tomar lo que los chicos traen. Egle. Y lo primero que me lleva a la reflexión estos comentarios de estas 4 maestras que son de primer grado de una misma escuela, ¿no? Es esta variedad que decíamos antes, que si estaban en los textos, en las modas, en los métodos, se da en una misma escuela en la que uno cree que sería deseable que se construyera un marco de referencia común y compartido, ¿no? Acerca de cómo entender la enseñanza de la lectura y de la escritura. No para acallar voces, ¿sí? Sino para hacer interactuar esas voces y que los chicos tuvieran también una cierta continuidad en ese proceso largo, larguísimo de alfabetización. Que no termina en primer grado, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión sobre, acá decía, ¿no? Una colega que se centraba en lo que los chicos traían, y eso bienvenido siempre es, y una ausencia que me parece que es necesario marcar, es la de la lectura, ¿sí? A cargo de la maestra, ¿no? Digamos, las situaciones que refieren de escritura siempre es en relación a lo que los chicos quieren escribir o escribir un cuento dictado al maestro, que es fantástico, pero llama la atención que en ese proceso de enseñar a escribir no aparezca el leerles. A lo mejor aparece más adelante, buenísimo. porque vamos a tener Además, me parece otros que testimonios. Algo muy interesante es la heterogeneidad en la práctica de la misma maestra, no solo la heterogeneidad. Coexisten. Bien, pero esto tiene que ver con lo que decías en un momento, que es la capacitación, la asistencia a las escuelas. Nosotros en el segundo bloque vamos al encuentro de Claudia Molinari y vemos cómo empieza todo esto en el nivel inicial. Ya venimos. Es cada día una aventura, aprender a enseñar, enseñar a aprender, reconocernos de tiza, abriendo surcos. Bueno, les decíamos, Claudia Molinari es profesora adjunta de Didáctica de la Lectura y la Escritura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, gracias por invitarme. Entre tus alumnos, ¿algunos ejercen la docencia? Sí, algunos sí. Sí. Todos los años tengo alumnos que se enfrentan por primera vez a analizar situaciones didácticas, a ver videos y a hacer observaciones de clase en jardines y en escuelas primarias. Y hay otros maestros que, nos aportan, en esa heterogeneidad, aportan su mirada desde una práctica que ya conocen y que incluso muchas veces pueden poner en discusión, digamos, a partir de lo que analizamos. En las últimas, casi te diría 2 décadas, uno ve en muchos jardines, sobre todo privados, carteles con todo lo que ofertan, todo lo que se puede hoy aprender en un jardín de infantes. Ahí dice también lectoescritura. Te quería preguntar, ¿cuándo se desvirtúa esta oferta y cuándo realmente responde a un proceso respetado?
la escritura, como vos decís, está presente, por suerte, ya en las instituciones de educación inicial, ya no es una discusión, ya está saldada. Eso fue parte de la historia, de saber que, bueno, que los chicos aprenden aunque no les enseñemos, y que aprenden también antes incluso de ingresar al jardín de infantes, incluso cuando están en el maternal, esos chicos ya tienen conocimiento sobre, diríamos, las culturas de lo escrito con las cuales interactúan desde que nacen. Claro, porque preguntan y se preguntan. En el entorno, digamos, urbano desde ya, en diferentes portadores de texto, como muchas veces se ha dicho en los supermercados. Sí, es decir, es imposible pensar que un niño no se cuestione sobre eso que hacen los adultos, eso que está presente en la vida cotidiana. Y entonces en esa, como un poco ya desde hace 40 años, sabemos que buscan respuestas y construyen teorías, ¿sí? Y esas teorías tratan de explicar el funcionamiento de este objeto cultural si es que miramos solamente el sistema de escritura. Por supuesto que no es solamente el sistema de escritura sobre lo que construye o sobre lo cual se van apropiando, sino también sobre las prácticas desde quienes las ejercen, el lenguaje escrito propio de los distintos géneros de circulación social, es decir, donde el sistema de escritura es un conocimiento fundamental en el marco de este contexto más amplio, ¿sí? Claro, ahora, no en todos los jardines se trabaja igual. No en todos se trabaja igual y tampoco desde las teorías, digamos, estamos tan de acuerdo a veces, ¿sí? Los maestros trabajan distintos, pero también hay distintas teorías que algunas permanecen desde otras épocas. Se arrastran. Sabemos que las prácticas son bien diversas. Por ejemplo, ¿cuáles se arrastran? Y, por ejemplo, todavía hay jardines donde el aprestamiento no ha sido totalmente desterrado. ¿A qué llamamos aprestamiento? Aprestamiento son esos ejercicios perceptivo-motores que, venían desde sus cuadernillos y donde la mano y el ojo y el oído eran la vía para garantizar que esos chicos pudieran aprender a leer y escribir. Claro, cuando se hablaba de la motricidad fina, que era indispensable para aprender a leer y porque escribir. Las concepciones suponían que justamente las habilidades perceptivo-motoras eran la puerta de entrada para poder estar listos para que alguien te enseñe, ¿sí?, el sistema alfabético de escritura. Entonces, hacer palitos, hacer redondeles. Sí. Lo que pasa es que, hay otras teorías que si bien están planteando otro tipo de análisis en cuanto a los procesos, están en parte, diríamos, reforzando, ¿sí?, esa palabra la uso particularmente, están reforzando esta idea de que hay que hacer algunas situaciones antes de entrar a explicarle o a proponerle a los niños la alfabeticidad del sistema. Y esto tiene que ver con investigaciones vinculadas con las líneas de conciencia fonológica, que en estos últimos años han tenido una relación muy fuerte con los aportes de las neurociencias y digamos que en parte ya no son tal vez exactamente aquellos ejercicios preparatorios de los que hablábamos hoy, pero sí aparecen algunas maneras de entender cómo los niños van a entrar a comprender el sistema de escritura que son particularmente ejercitadas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con análisis, con un trabajo de análisis en lo oral, ¿sí?, y una serie de ejercitaciones que están tomadas directamente de las investigaciones de conciencia fonológica y que se le proponen a los niños desde pequeño, trabajar con rimas, lo cual está muy bien, pero sería muy bueno que se trabaje desde lo literario, desde allí, o trabajar con omisión de algún fonema, es decir, como si el trabajo con la oralidad directamente pudiera pasar a la escritura. Bueno, contanos, para ir cerrando este bloque, pero después te incluimos con María Elena Kutel y con Egle Pitón, ¿qué aportan estos materiales? Estos materiales los traje particularmente porque son una producción colectiva que hicimos hace ya unos años en la Dirección de Formación Continua,
Una producción colectiva no solamente por los autores, sino también porque allí aparecen conceptualizaciones sobre la práctica que están montadas en análisis de registros de clase. Es decir, cuando a veces se comentan las prácticas vinculadas con las propuestas constructivistas, parece ser que desde nuestra perspectiva lo que se recomienda es que los niños construyan, digamos, solos en el mundo. En realidad hay, desde hace más de 30 años, análisis y conceptualizaciones muy finas con respecto a cómo un maestro debe enseñar a leer y escribir, o puede enseñar a leer y escribir. Bueno, volvemos entonces enseguida, seguimos con los materiales, seguimos preguntándonos cuál es el panorama real, más allá de las sugerencias curriculares. Enseguida volvemos. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. ¿Y por qué? Hablábamos de los libros para primer grado hace un momento, ni que hablar que sabemos que hay esta reposición de todos los años porque se ha instalado el consumo, en este sentido la búsqueda de la novedad. ¿También los maestros tendrán que aprender a elegir con qué libro de texto trabajan? Absolutamente. Me parece, por eso te decía que la verdad es que la oferta editorial va de la mano de lo que aparece como lo que se usa o lo que se va a usar, ¿sí? Y la verdad es que a mí me parece que, tomando de lo que escuché en el bloque anterior de Claudia, que hablaba del nivel inicial, pero me parece que hay algo que compartimos muchísimo, de manera absoluta, entre la escuela primaria y sobre todo, yo diría toda la escuela primaria y la secundaria, pero sobre todo los primeros años, esta idea de que no se trata de enseñar el sistema alfabético de escritura de manera previa, así como no se trata de enseñar lo fonológico antes de empezar a trabajar con la escritura, tampoco es que el sistema es antes de la formación de lectores y escritores. Es paralelo. Es paralelo, es decir, el objeto de enseñanza, y por eso yo hablo mucho de lo curricular, en la ciudad de Buenos Aires, no pasa eso en todas las jurisdicciones, pasa en la ciudad de Buenos Aires, también en la provincia de Buenos Aires y en algunos lugares más hay ciertas cuestiones en los diseños curriculares federales que tenemos, pero no tan marcado como en provincia de Buenos Aires o en ciudad de Buenos Aires, que es el cambio de objeto de enseñanza, donde el objeto de enseñanza son las prácticas de lectura y escritura, y donde el proceso de alfabetización inicial es un proceso que se da en el marco, en el ejercicio de las prácticas de lectura y escritura. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que estas nuevas metodologías están vendiendo que claramente son más sencillas. Son más sencillas que trabajar de la manera que se está proponiendo en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Y tranquilizan a los padres. Absolutamente. Y lo mismo que el tiempo. Es decir, todo el mundo habla de que pueden en un año aprender a leer y escribir. Y nadie se está preguntando por la calidad de la alfabetización. Yo hasta le doy el crédito a que en un año se puede sacar alfabéticos. Claro. Después los problemas que pueden tener niños que siguen pensando que la escritura es otra cosa en esos alfabéticos forzados. Por eso es tan acertada la unidad pedagógica. Exactamente. De mínimo 2 años. Exactamente. O 3, ¿no? Porque unidad pedagógica además no quiere decir de ninguna manera que no se intervenga. Por eso Claudia hablaba de muchísima producción didáctica de hace más de 30 años. Sí. Sí, yo agregaría que, digamos, nuestro país tiene bastante resuelto el tema de la alfabetización en términos de qué se entiende por estar alfabetizado desde la pregunta en el censo, ¿no? En el último censo, el 98% de la población dice estar alfabetizada y sabemos que el 11% no es, digamos, que no está alfabetizado, digamos, que es, en términos relativos es poco, pero
digamos, menos del 10%, perdón, es poco, pero en términos absolutos igual es mucha gente, no vamos a desmerecer eso, pero digamos, no es un 98% que lee y escribe y usa la lectura Claro. y la escritura para desenvolverse Que en la sean sociedad. lectores autónomos. Entonces, nuestra preocupación realmente es esa, que la alfabetización inicial comience digamos, junto con la formación del lector, digamos, que la experiencia de la lectura y de la escritura atraviese la vida de los niños, de los adolescentes, de los adultos. Claro. ¿no? Ahora, Claudia, en el nivel inicial a veces hay un como sí, ¿no? Entonces los padres están contentos y dicen, mi hijo ya escribe su nombre. Pero ¿eso quiere decir algo? ¿Quiere decir todo? Quiere decir algo importante, pero no suficiente. Digamos. Importante porque todas las letras, cuando es el nombre de todos además, funciona como una fuente de información. Y a diferencia de otras perspectivas donde no vamos letra por letra, sino todo el sistema de escritura junto, ahí empieza a circular información de gran interés para la producción. Pero a veces ese nombre se escribe porque se aprendió a escribirlo de memoria. Sí, en ese caso la copia tiene un sentido, que es la apropiación de esa forma fija a la cual echar mano. Ah, es la de Carolina, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, empiezan a circular esas letras llamadas montadas en los nombres de todos. Eso no significa que uno pueda equiparar la capacidad de copiar con la posibilidad de entender cómo funciona ese sistema alfabético de escritura. Porque incluso después esos mismos chicos, los papás dicen, pero retrocedió cuando empezó primer grado y lo que esa mamá creía que ese hijo sabía, resulta que ahora ya no lo sabe, se le desordenó todo. Vamos a escuchar nuevamente a las maestras de la Escuela 2 del Distrito 9 y esta vez nos hablan de los métodos, también de la psicogénesis. Por lo general el aula está decorada con todo el abecedario, los chicos van reconociendo todo lo que es el abecedario y vamos deteniéndonos a veces en las palabras y en las letras, ¿sí? En el reconocimiento, en lo fonético y en lo gráfico, ¿sí? Porque a veces hacemos muchos juegos, ¿sí? Como decía antes, juegos de palabras. Bueno, ahora decidimos palabras que empiecen con A. Ahora pensamos palabras que terminen con O. Bueno, todo eso son ejercicios que el chico va produciendo y se hace interesante y se hace divertido. Se hacen muchos juegos de palabras y de rimas y de canciones en primero, hasta que también vamos trabajando mucho en el cuaderno, con manuales. Hay como muchos recursos en primer grado. Y usaba la conciencia fonológica para que aprendan a leer, usaba mucho eso. Trabajaba mucho en el pizarrón y me tomaban por ahí mucho tiempo en el inicio de las clases, en el inicio del tema o del tema a trabajar en el día. A diferencia de ahora que tengo unos años más de docente, que digamos, uso el libro pero no lo sigo. No me apoyo tanto en el libro para las actividades o para el contenido. Por ahí es una herramienta más y busco lo que a mí me va pareciendo que sirve para tal o cual contenido. Y esa sería la diferencia. Cuando hablábamos del método de Emilia Ferreira y nos mostraron un poco cómo era, mucha gente hablaba de que no debía corregirse nada, ¿sí? Que el chico como escribía estaba así. Pero en realidad me enseñaron que Emilia Ferreira no decía eso. Sí se corrige, pero hay un tiempo y hay cosas para corregir. Actualmente uno cuando tiene que corregir, yo en mi caso los hago leer si no entiendo una oración que escriben y ellos mismos te van diciendo y bueno, a veces coincide, a veces no tanto. Pero sí, yo en este caso corrijo suavemente, digamos, algunas cosas y con el paso del tiempo es como que vas corrigiendo otras, ¿no? Como lo que puede ser la semántica y todo eso. A partir de mi trabajo como maestra de primer grado, cuando vi que a pesar de todos mis esfuerzos, mis recursos, la creatividad que pudiera poner en juego, había chicos que no podían aprender, decidí empezar a estudiar psicopedagogía. Entonces, la psicopedagogía me dio una fundamentación teórica a lo que yo vivenciaba como maestra y observaba en los chicos. De todos modos, decidí continuar siendo maestra de grado y poner en juego la comprensión teórica, pero para el aprendizaje de los chicos.
en el grado, que es muy distinto a un trabajo psicopedagógico. Bueno, las editoriales, a veces las revistas, aportan los abecedarios que son muy seductores y a lo mejor ahí el maestro subestima el material que él mismo puede producir, ¿no? Uh-huh. ¿Es lo mismo corregir que intervenir? Y depende el propósito, ¿no? Uh-huh. Digamos, siempre, digamos, intervenir, nosotros hablamos de intervención en cada momento que la maestra interactúa con un niño, con un grupo de niños, a propósito de hacerles observables algo de su escritura o para que les lean cómo ellos están interpretando lo que produjeron. Cuando pregunta sobre las motivaciones de un personaje, de por qué habrá actuado de una manera o de otra, esas son intervenciones, ¿sí? Y cuando hablamos de corregir es cuando se hace señalamientos a propósito de que el niño mejore esa producción que ha hecho. Entonces la corrección es necesaria, ¿sí? Es parte de la tarea del docente. La cuestión es partir del supuesto que lo que el niño produjo tiene una lógica, está informándonos y hay que entender esa lógica para poder intervenir o para corregir o para hacerlo pensar sobre. Pero decimos muy fuerte que los textos se revisan, que la revisión forma parte del proceso de escritura. Y decía, me acuerdo de Emilio Ferreiro, que lo importante era que el docente no se apropie del error. Exactamente. ¿No? ¿Querías decir algo? No, creo que una de las cosas que dijeron las maestras es la importancia de pedirle señalamiento, ¿sí? Exacto, pues. Y cuando uno le pide a un niño que interprete lo que escribe, en realidad lo que está tratando de hacer es entender qué es lo que sabe, ¿sí? Uh-huh. Y es a partir de ahí que los maestros pueden plantear muchos problemas. Es decir, una de las cuestiones centrales es entablar un diálogo fructífero con los niños, es decir, poder entender qué es lo que saben y desde ahí ayudarlos a que sepan más. Es decir, quiero remarcar esto en términos de que fuertemente se interviene para enseñar. Sí, yo partiendo de lo que decís y para ir cerrando este bloque, creo que a los maestros les pedimos que escuchen a los chicos. Esto implica una relación individual. Y entonces hay que poder acompañar a ellos muchísimo, quiero decir a los maestros, para que no sientan que esa diversidad de momentos que cada uno tiene lo complica tanto que mejor trabajar en general, ¿no? Absolutamente. O sea, ayudarlos en esto de armar grupos, cómo, etcétera. Bueno, nos vamos entonces al último bloque. Y ahí vamos redondeando y nuevamente con las maestras cuál es la realidad que tenemos hoy más allá de lo que sugiere el currículum. Ella decide cuando es de día, ella maneja el sol. La heterogeneidad es trabajar con la diferencia, tratar de acercar la brecha del que por ahí tiene el conocimiento ya adquirido y el que tiene que lograrlo. Y bueno, es un trabajo de diario. Por ahí pones más la vista en ese nene que todavía no conoce las letras o no conoce los números. Y el otro por ahí puede trabajar más en forma individual. Y hay grupos que necesitan que estés más sobre ellos. Actualmente la heterogeneidad en los grupos es general, o sea, en todos los grados vas encontrando chicos de todas las nacionalidades, de todos los niveles. Bueno, tratás de trabajarlo dando el apoyo de un compañero, por ejemplo, en este caso, buscas a alguien que pueda ayudarlo.
o si no tratás de trabajar con chicos que, por ejemplo, que están mucho más alfabetizados que el resto, dándole otro tipo de actividades, como para que tampoco, digamos, dejarlos sin solos, ¿no? Que no aprendan más de lo que traen. El comienzo de primer grado es un momento muy especial para los padres y para los chicos, muy difícil, y supone un pasaje que no es fácil transitar. Generalmente el primer grado, la primera parte, es un acompañamiento para fortalecer los vínculos de los chicos, entre los chicos, con la escuela primaria y con su maestra. Y en ese contexto se da el aprendizaje. Una vez logrado, cuando el aprendizaje empieza a fluir, es muy lindo poder continuar con los chicos otro año, porque se completa ese proceso. Decidí elegir a Gustavo Roldán, porque Gustavo Roldán tiene una escritura muy divertida, porque habla acerca de los bichos y de diferentes animales argentinos, y permite que cada uno de los chicos se identifique con algún aspecto de cada uno de esos animales. Y luego, hacia el final del proceso, pasó algo muy lindo. Elegí un libro que se llama El viaje más largo del mundo. Primero les entregué un ejemplar a cada uno de los chicos y permití que cada uno leyera lo que pudiera y como quisiera. De a poco lo fuimos leyendo cada vez más y empezamos en otras clases a hacer una lectura en voz alta, pero a través de personajes. Cada uno eligió un personaje. Bueno, cada uno de los chicos luego eligió un libro de Gustavo Roldán, lo leyó y luego comentó verbalmente y luego por escrito qué le había llamado la atención de ese libro. Entonces, hay textos escritos por los chicos acerca de cada uno de los libros. Bueno, mucho para comentar. Hay que estar todos los días ahí, como decían los maestros, diferentes niveles de conceptualización, diferentes orígenes, diferentes nacionalidades. Claudia. Me quedé con la última palabra, la maestra que hablaba de procesos. Está dando cuenta de que hay como una idea distinta de cómo manejar el tiempo didáctico. No son actividades fragmentadas, sino que hay posibilidad de seguir un autor que tal vez ha tenido continuidad desde el nivel inicial y entonces la continuidad ya se puede tejer entre niveles y hay posibilidades de llegar a ese autor ya no con un texto controlado en extensión, sino meterse en una obra más extensa, ¿sí? Y compleja en términos de enfrentar esa lectura por sí mismos de la mejor manera que pueden con su ayuda. Así que esto me parece muy interesante en términos de lo que dijo la última maestra. Claro, promoviendo la autonomía. Exactamente, con el derecho de los niños de ejercer el poder de ser lector desde siempre, ¿no? A mí me parece, o lo que me resultó así más evidente, es lo complejo, ¿no?, que es la enseñanza. Yo creo que en educación es la actividad más compleja en el sentido de que cuando uno se propone que todos aprendan, que todos avancen, ¿no?, en el conocimiento, y no los más avesados o los que mejores vínculos han tenido en este caso con la lectura y la escritura desde los primeros años. Lo decía una de las maestras, ¿no?, cuando decía, bueno, tengo que proponerle algo también a los chicos que ya están alfabetizados en primer grado. Y claro, eso es cómo hacer con el que todavía a fin de primer grado no logró reconocer la alfabeticidad, digamos, cada sonido con una letra, con el que ya escribe por sí mismo una recomendación, ¿no? Entonces, en ese sentido es la actividad más compleja y que es cotidiana y que es diaria y que es sostenida y que necesita entonces un trabajo colectivo. Vuelvo a esta idea del comienzo, no barrer, digamos, borrar la idea de que es una actividad individual y privada y pensarla como una actividad
colectiva, pública y por lo tanto política, ¿no? Política en términos de definir al niño como un sujeto que aprende, que puede aprender, que tiene derecho a aprender lo más posible y que es nuestra responsabilidad como sistema, no solamente del docente, ¿no? Que tiene derecho y en el que hay que confiar, ¿no? Absolutamente. Y para eso también, bueno, docentes acompañados que a su vez acompañen el proceso que vos decías. Me dejaron muy poco margen para la originalidad porque estaba viendo y me estaba impactada por lo mismo que mis compañeras. Desde ya que me impresionó muy positivamente, ahí hay niños que leen con todas las variables posibles, en el sentido de que a veces es a través de sus maestros, otras veces es de manera compartida, siguiendo la lectura. Hay bibliotecas de aula. Yo creo que es necesario remarcar lo que significó para las escuelas recibir la dotación de libros que se recibieron en los últimos años en este camino de promoción de la lectura. Y allí se los veía en uso. Chicos que compartían sus opiniones, que escribían recomendaciones, que podían seguir a un autor. Y también me pareció muy interesante ver la conciencia de la heterogeneidad que tienen en la clase, que tenían todos los maestros. Y la única cosa que me parece que nosotros tenemos que poder ayudar, y hablo desde lo que son los organismos de capacitación, lo que son los institutos de formación docente, desde lo que es el sistema y sus opciones para acompañar a los maestros, no se puede quedar esto en el reconocimiento de la heterogeneidad. Hay que encontrar formas de compartir con los maestros las intervenciones para la diversidad. Es decir, cómo un maestro puede saber que dentro de una misma propuesta de trabajo puede intervenir con cada niño o con cada grupo de niños de un modo diferente. Claro. Nos vamos a la bibliografía. Los materiales que nos mostraste, Claudia, están en las escuelas. Tenemos formación docente en lectura y escritura, recorridos didácticos, un libro para formadores de Delia Lerner, Paula Estela y Mirta Torres. Este libro de Emilia Ferreiro, bueno, hay muchísimos libros de Emilia con una cantidad de ejemplos muy interesantes sobre el proceso de construcción de la lengua escrita. Pueden buscar otros. Este es Proceso de Alfabetización, la alfabetización en proceso, más claro el título, imposible. Y de Michel Petit, a quien hemos nombrado en otras oportunidades, Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, un libro que habla sobre la biblioteca que había en un lugar de Francia y el proceso que hicieron los adolescentes, cómo podrían ser los niños de primaria, cómo podrían ser los de nivel inicial, de acercamiento al libro y lo que eso significó en la vida de cada uno. Muchísimas gracias, un placer a las 3. A ustedes los espero el próximo sábado a las 8. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y verdad.